Tema 24. Y aquí estamos con los sacramentos de curación. Vamos a hablar primero de la penitencia y luego de la unción de los enfermos, porque son dos los sacramentos de curación. Sobre la penitencia, o reconciliación también se le llama, o popularmente la confesión. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo sopló, ya resucitado, sobre los apóstoles y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Los apóstoles, a su vez, imponiendo las manos sobre sus sucesores, los obispos, y sobre el grupo de los presbíteros, a lo largo de los siglos ha habido esta transmisión de ese poder por la imposición de las manos en obispos y en sacerdotes. Y por eso tenemos pues que es un gran regalo del sacramento de poder perdonar los pecados de quienes se confiesen culpables y arrepentidos. Por eso una persona que se va a acercar al sacramento de la confesión necesita ir consciente. Para eso sirve el examen de conciencia, para que revise en qué ha fallado, en qué ha pecado. Y necesita ir arrepentida, eso es decir, un acto de contrición, que le duelan sus pecados y además que tenga el propósito de no volver a cometerlos. Se acerca al sacerdote, dice sus pecados. Yo recomiendo siempre empiecen por los más difíciles, los que más les dé vergüenza, porque a veces el demonio por ahí los amarra. Y recordemos que en este sacramento es importante no callar los pecados graves a propósito. Se olvidaron es otra cosa. Pero si a propósito alguien calla un pecado grave, ahí ya no está bien hecha la confesión y por lo tanto se llega incluso a cometer un pecado más grave que se llama sacrilegio, que es ofender a Dios en sus sacramentos por recibirlos mal. Entonces, si el sacramento de la confesión no se hace bien, pues entonces se hace mal y tenemos que corregirlo, sobre todo cuando se trata de pecados graves. Frecuentemente luego me preguntan cuáles son los pecados graves, como, bueno, se me causa un poco, se me hace simpática esa pregunta, porque a veces digo, ¿cómo no vas a saber lo que es grave y lo que no? O sea, todos sabemos lo que es grave y lo que no, o no. Si tú robas una buena lana, si matas a una persona, si estás cometiendo un adulterio, si estás vendiendo drogas, si estás secuestrando, pues obviamente todo eso es grave, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los no graves? Bueno, que se te salió una mentirilla chiquilla, algún chismecillo, alguna cosita pequeña. A lo mejor te robaste algo que es pequeñito, pero sin de todos modos es robo, no sé, no deja de ser un pecado. Pero lo que sí es importante es que cuando cometemos faltas graves, en primer lugar, arrepentirnos. En segundo lugar, que ese arrepentimiento sea sincero y que nos duela, que haya dolor de nuestros pecados y que los confesemos con sinceridad. Y además de confesarlos con sinceridad, que lo hagamos con el propósito de no volver a cometer pecado. El sacerdote, después de escuchar los pecados, da un consejo. Más o menos le puede decir a la persona: yo creo que te conviene esto, lo otro, aquello. Y da una penitencia. Es decir, bueno, vas a hacer esto como un signo de conversión y también para ayudar a corregirse a la persona, ¿no? Hay diversidad de penitencias, hay desde hacer una oración, desde hacer una obra de caridad, desde tener una actitud en algún ambiente con algunas personas. Y enseguida el sacerdote pide que la persona haga su acto de contrición, que haga esta oración de petición de perdón. Hay quien se sabe una fórmula, hay otra, a cada quien como le hayan enseñado en su catequesis de primera comunión, que es donde ordinariamente se enseña a los niños a confesarse. Ay, vale, pues es que ya se me olvidó, hace tantos años. Bueno, se puede hacer también una oración particular, personal, pero que hable de arrepentimiento sincero. A veces en la manera más popular, pues yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho, etc. O bien, pues a veces directamente el sacerdote con la mano, ¿verdad?, impone una mano o las dos manos, diciendo la fórmula de la absolución de los pecados. Esta fórmula, que ya está establecida en la liturgia de la Iglesia para el sacramento de la reconciliación, por la cual el sacerdote perdona los pecados al penitente. Y después de eso, le despide. La persona, lo ideal es que de enseguida pues vaya a dar gracias a Dios y después cumpla su penitencia. Pero ojo, la penitencia no perdona
los pecados. Lo que perdona los pecados es esta fórmula, esta oración, esta intención que el sacerdote ha tenido al decir la fórmula de perdonarle los pecados al penitente. La penitencia lo que hace en ese momento la persona es de alguna manera demostrar su arrepentimiento tratando de corregir el daño que ha hecho. Por eso esa oración o ese consejo práctico que se le ha dado a la persona tiene como finalidad que mejore. Y tiene como finalidad que la persona avance en la vida espiritual y también en su relación con Dios y con sus hermanos y hasta consigo mismo. Entonces no es la penitencia la que perdona los pecados, es la oración de absolución que el sacerdote hace. Por eso en el momento en que ha dado la absolución, una vez terminada esta fórmula, la persona quedó perdonada. Ya que cumpla la penitencia, pues ya es el complemento de lo que se le ha dejado para que progrese en la vida de santidad y de alguna manera trate de resarcir el daño. Pero esto es sobre el sacramento de la confesión. ¿Cada cuánto hay que confesarse? Yo recomiendo a algunas personas cada mes, cada 15 días, de acuerdo a su condición, de acuerdo a su actividad y a la necesidad que tenga. No hay que estarse confesando tampoco todos los días porque se supone que estamos haciendo vida buena y que estamos tratando de corregirnos. Pero sí recordar también que si pasa más de un año, qué bonito era estos mandamientos de la iglesia, los abordaremos en algún momento, pero cuando decía confesarse por lo menos una vez al año, pero yo ahora digo, bueno, ¿cada cuánto se bañan ustedes? Ah, no, yo me baño diario. Bueno, te bañas diario. Si te bañaras cada 15 días, ¿cómo estarías? Ay, no, qué mal olería, no sé qué mal me sentiría. ¿Y si fuera cada mes? Ay, no, mucho peor. Bueno, pues imagínate, la confesión es como bañarse. Y si te estás confesando cada año, o cada 2 años, o cada 5 años, imagínate cómo apestas de tanto pecado que traes ahí. Entonces, oye, báñate más seguido en la vida de la gracia, en el sacramento de la confesión. Confiésate más seguidito, cada mes, cada 2 meses, si no tienes algún pecado grave ni alguna desesperación y más o menos llevas la vida tranquila, pues cada 2 meses, incluso cada 3, pero no cada 3 o 4 años. Y también tener cuidado de no estar desesperados, porque también hay que recordar que muchas veces la escasez de sacerdotes, a veces no se encuentra fácilmente quien les confiese. Por lo mismo, en primer lugar hay que portarse bien y por segundo, pues también hay que tratar de ser muy paciente cuando tenemos la desgracia de tener a lo mejor un pecado muy grave que queremos confesar de inmediato y no hay con quién, ¿verdad? Encomendarse mucho a la misericordia de Dios y también pedirle la gracia de recibir el sacramento de la reconciliación, porque sí, yo soy consciente de que muchas veces es muy difícil encontrar un sacerdote que les confiese, pero sí hay que hacer la lucha por estar en gracia de Dios. Bueno, este es un sacramento de curación, porque nos cura de nuestro pecado, obviamente. Y está este otro sacramento que es la unción de los enfermos. En la unción de los enfermos lo que se hace es una oración previa, se hace una imposición de manos sobre el enfermo, así lo marca la liturgia, el sacramento, con una oración también, y que se pone el aceite, que es el óleo de los enfermos, sobre la frente y las manos del enfermo, pidiéndole a Dios por la curación de esta persona, que si es su voluntad, pues a través de este sacramento la persona sea reconfortada, reanimada, y también pues que se cure de su enfermedad física, o también de una enfermedad mental, ¿verdad? E incluso pues también puede haber una enfermedad espiritual. Y no es solamente para el que ya se va a morir, a veces hasta esperan hasta que el pobre enfermito está en las últimas para ir corriendo por un sacerdote para que vaya a ungir a la persona. No, basta con que la persona ya sea muy mayor de edad, basta con que la persona manifieste el deseo de querer recibir la unción de los enfermos y esté en un estado de enfermedad física para que reciba este sacramento. También obsesionarse, hay gente que luego no está enferma de nada y quiere recibir a cada rato este sacramento, ya es como es gente hipocondríaca, ¿verdad? Que está desesperada, siente que ya se va a morir. También hay que recordar que los que más avisan menos se van, pero hay que recordar también que no hay que dejar al último este sacramento de la unción de los enfermos, porque luego es bien difícil encontrar un sacerdote y luego a veces es a deshoras, que es algo un poco peligroso para ustedes y para todos. Las madrugadas, qué sé yo, muy noche. Entonces no hay que esperar al último momento. Si una persona ya está muy mayor de edad o está bastante enferma, con tiempo
¿verdad? Para que puedan atenderle espiritualmente en el sacramento de la unción de los enfermos, que está basada en el texto del apóstol Santiago, cuando dice: hay algún enfermo entre ustedes, llamen a los presbíteros de la iglesia para que hagan oración y les unjan con aceite, y si es la voluntad de Dios, el enfermo se cura, y si no, pues ya va preparado a su alma para poder encontrarse con el Señor. Bueno, pues hasta aquí estos sacramentos de curación, que son la penitencia, reconciliación o confesión, y también el sacramento de la unción de los enfermos. Y este ha sido pues nuestro tema número 24, porque en el próximo tema, el número 25, vamos a hablar de los sacramentos al servicio de la comunidad, es decir, vamos a hablar de el sacramento del orden sacerdotal y vamos a hablar del sacramento del matrimonio. Un saludote, un abrazo muy fuerte, que estén todos muy bien, hasta pronto.